Bueno, pues nada, vamos a comenzar esta charla. Es para mí un honor que Ricardo Montesa, el CEO de Brainstorm, pues haya aceptado la invitación para participar como ponente en el ciclo de charlas del Máster de Ingeniería en Informática. Brainstorm, bueno, ya os mandé el resumen un poquito y el enlace a su página web. Diría que es la empresa líder en temas de escenografía virtual y en temas de visualización de información en broadcast, en televisiones. Tiene clientillos pues tan pequeñitos como Televisión Española, Antena 3 y muchos otros de ámbito internacional. Y curiosamente pues es una empresa española y bueno, el CEO pues tiene un perfil fuertemente técnico, entonces enganchaba perfectamente con la idea de nuestro máster, el máster en Ingeniería Informática, que trata de dar también la visión un poco de dirección de equipos, ¿no? Y bueno, pues de nuevo agradezco a Ricardo que haya aceptado estar aquí con todos nosotros y nada más, pues le dejo que nos cuente un poco su experiencia en Brainstorm. Gracias, Ricardo. Venga, muchas gracias. Bueno, lo que voy a mostraros es, a nivel de tecnología, digamos, pues una herramienta que nosotros llevamos desarrollando ya pues 25 años y que se usa en televisiones sobre todo, y ahora le estamos dando una vertiente también de educación para uso a nivel docente por el propio profesor y un poco derivado de la misma idea que hemos usado en televisiones, ¿no? Y por otra parte, una visión también independiente de la parte un poco tecnológica a nivel de empresa, de estos 25 años de evolución de la empresa, por lo que os pueda valer también, no de ejemplo en absoluto, sino pues como un conocimiento más, ¿no?, que tenéis de cómo surge una empresa y cómo nos ha ido estos años, cómo ha ido cambiando y en qué ha consistido la evolución para llegar a estar donde estamos, que tampoco es que sea tan gran cosa, pero y en fin, os cuento un poco la evolución. Yo soy ingeniero industrial, mecánico además, en el Politécnico de Valencia, y acabé la carrera pues allá por el 80 o así. No, 80 no, perdón, 84 o por ahí. Y en aquella época no existían siquiera gráficos de 3D. No se conocía el tema. No había, en la biblioteca del Politécnico no había ni libros al respecto. Y lo habían terminales de un ordenador gigante que estaba en el centro de cálculo. Ese era el esquema de aquella época. Había un ordenador muy grande y cada uno en su cátedra o en su departamento o para los alumnos en la sala de ordenadores habían terminales. Esas terminales se llamaban alfanuméricas porque era como una máquina de escribir antigua, que escribe letras y ya está, no hace nada más que letras. O sea que ni siquiera eran capaces de dibujar nada, eran terminales para escribir. Y de hecho recuerdo incluso yo hacer trabajos de clase que escribías en la terminal, eso iba a parar a unas tarjetas de papel, como los billetes de avión, que se ponían unas cuantas y esas se ponían en una máquina que lo leía y hacía un programa, o sea que era totalmente primitivo. Y en aquella época ya surgió unas terminales, Tektronix era la empresa, que eran unas terminales del ordenador que podían dibujar líneas verdes. O sea, podías decirle, dibújame una línea desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. O sea, podías dibujar rayas. Y además veías, mientras dibujaban esas rayas, las veías dibujarse. O sea, esa era la velocidad de entonces. Y aquello a mí ya me fascinó, ¿no? El hecho de que con el ordenador pudieses dibujar. Recuerdo compañeros de clase que decían, ¿cómo es posible que un ordenador dibuje? Si un ordenador son todo números y bits dentro, ¿cómo coño puede hacer una imagen eso? Una imagen se lo sobreentiendes como algo analógico que no tiene representación por un ordenador, ¿no? Fijaros. Y bueno, el proyecto fin de carrera, eran 6 años de carrera más un proyecto que había que hacer para que te diesen el título. Yo lo hice sobre un software que permitía dibujar esas líneas verdes y en base a unos cálculos matemáticos dibujar una perspectiva. O sea, tenías un modelo en 3D, tenías la cámara, unas intersecciones con un plano perpendicular a la cámara y esas líneas dibujarlas en la pantalla y obtenías el dibujo en perspectiva pues de un cubo o de un elemento sencillo que pusieras en las 3 dimensiones. Aquello yo, desde luego, para mí era un descubrimiento y era, vamos, poder crear ese mundo dentro del ordenador y visualizarlo como si existiese en la realidad, aun con líneas,
y toda la complejidad que venía, pues cómo dibujar las líneas, las partes ocultas no dibujarlas, mover la cámara, y aquello fue mi proyecto fin de carrera, que salió muy bien. Lo que hacíamos para grabar era poner una cámara delante del ordenador y tomar imagen a imagen, con una cámara de Super 8 en aquel momento. Y bueno, le comentaba a Carlos hace un rato, y como él me decía que era interesante, pues os cuento también un poquitín más del tema. En aquel momento a mí me gustaba muchísimo aquello, pero no había ni perspectivas de trabajo. O sea, no había, a no ser que te quedases en la universidad, a lo mejor a nivel de desarrollo, no había nada que te permitiese vivir de ese tipo de software. Por supuesto, no existían videojuegos ni nada similar. Y pues yo estuve durante unos cuantos años que en mi casa seguía desarrollando el software sin perspectivas de trabajo siquiera. En un momento dado empezamos a ir a las televisiones, a la televisión española, a buscar, a decirles que les podíamos hacer una cabecera o algún grafismo incluso para sacar el reloj antes del telediario o cosas así. Y un poco la empresa empezó así, digamos, vislumbramos una forma de ganar dinero con esto que te gustaba, que era ir a las televisiones y ofrecerles una cabecera. Eso fue en el 89, ya las primeras elecciones europeas, allí les hicimos una cabecera y la empresa empezó poco a poco, ya compramos un vídeo que permitía grabar imagen a imagen. Hasta ese momento poníamos una cámara de 16 milímetros de cine delante del ordenador. Cuando el ordenador acababa una imagen, que le costaba un minuto de dibujar una imagen, pues le dabas a un botoncito, el botoncito tomaba un fotograma y esperabas un minuto más, le dabas a un botoncito, tomaba un fotograma, así 25 imágenes por segundo, y después ese vídeo, al cabo de una noche entera o 2 días, lo llevabas a revelar y al cabo de una semana veías aquello moverse. Bueno, pues en ese plan hicimos ya algunas cabeceras. Después ya compramos pues un magnetoscopio, que era un vídeo capaz de grabar imagen a imagen, un Betacam en aquella época, y poco a poco, digamos, pues empezamos a entrar. Ya surgieron, por supuesto, empresas en España que eran capaces de, comprando el software, yo me lo hacía todo, yo me hacía absolutamente todo, modelado, rendering, animación, el software entero. Y ya surgieron algunas empresas que comprando el software podían ofrecer ese tipo de trabajos también, y bueno, pues así empezó un poquito lo que era el desarrollo de la empresa. En un momento dado sale, de hecho, a nivel tecnológico, un vídeo que se llama el Laserdisc, un vídeo de Sony, que ya no iba con cinta, hasta ese momento se grababa siempre en cinta de vídeo. Ese vídeo era como un disco de ahora que permitía ir a una posición y grabar o hacer play en una posición del disco. Aquello era una revolución a nivel de grafismo de televisión, porque no hacía falta. Tú en ese momento a un vídeo le quieres, sácame de este vídeo este trocito. El vídeo tenía que irse hacia atrás, hacer un pre-roll que se llamaba, ponerse 5 o 10 segundos antes, se ponía en marcha y cuando llegaba te sacaba el trocito. Así se sacaba un trocito de vídeo en pantalla. Con lo cual esa tecnología permitía ya ir directamente a una posición del disco, y surgió en Antena 3 una opción de hacer lo que ahora conocemos como los platós virtuales, y que fue el principio un poco de todo el trabajo nuestro, que era el chroma key de toda la vida. Un chroma key es que una persona se pone en un fondo verde, yo me pongo aquí, el verde se suplanta por otra imagen y yo parece que esté en esa imagen, digamos, empotrado, ¿no? Esa tecnología llevaba ya muchos años, sobre todo en el tiempo se usaba muchísimo, y por supuesto no puedes mover la cámara, porque si la cámara la mueves, por supuesto mi imagen se va a mover en la cámara, pero el fondo es un fondo fijo, con lo cual las dos imágenes resbalarían. El fondo es fijo y si mueves la cámara, lo que es la parte del personaje se movería. Entonces los chroma keys eran por definición a cámara fija. Y sin embargo, con este videodisco ideamos una opción que era grabamos un zoom en el videodisco, o sea, hicimos en 3D una especie de laboratorio del tiempo y grabamos un zoom. La cámara iba cerrando zoom, iba abriendo zoom, y esa secuencia la grabamos en el videodisco. Después el ordenador se conecta a la lente de la cámara, medíamos una diferencia de voltaje, y con esa diferencia de voltaje movíamos el láser, el videodisco este. De manera que hacías zoom con la lente y era como un control remoto. A la vez que hacías zoom, el videodisco movía su posición. Entonces hacías zoom y la imagen venía y se alejaba. Con el control de zoom, digamos, controlabas la posición de vídeo. Aquello fue el primer virtual, de la historia, prácticamente de la historia en general, y nuestro, por supuesto. Se conectaba con la lente y el personaje que estaba con la cámara
al hacer zoom el fondo se estira, pero si la lente estaba haciendo zoom también, el presentador se hacía más grande y, digamos, todo encajaba. Hacías zoom, el presentador se hace más grande, el zoom se hace más grande y parecía que la persona estaba allí. En Antena 3 aquello les entusiasmó tanto que nos dijeron, bueno, ¿esto cómo se hace bien? Y compramos un ordenador de la época, un Silicon Graphics, que era una nevera así de grande, que valía una fortuna. Y con aquello, ya al cabo de pocos meses salimos al aire, cogimos un ratón. Los ratones de entonces, bueno, ya hasta hace poco, si un ratón lo abrís, los mecánicos llevan una especie de bola. Ahora ya no se venden, pero hasta hace pocos años aún habían, que tiene una bola muy pesada de plomo y dos cilindros alrededor que giran con la bola. Entonces mueves el ratón, se mueve la bola y gira los cilindros. Pues un ratón de estos lo abrimos, cogemos los dos cilindros, uno lo conectamos a la panorámica de la lente, otro lo conectamos al zoom, digamos enganchado, y cuando hace zoom mueve uno de los cilindros, es como si movieses el ratón así, y cuando paneas la cámara mueve el otro cilindro y es como si movieses el ratón horizontal, ¿no? Entonces, con esos dos movimientos y con ese ordenador ya éramos capaces de simular un virtual en el que hacías pan, o sea, pan es panorámica de cámara y zoom. Y esos dos valores se leían a través del ratón y con el ordenador ya dibujábamos. En fin, aquello fue el primer virtual, no sé en qué año sería, 94 o por ahí. Y a partir de ahí, digamos que la empresa era una empresa de servicios, que solo ofrecíamos servicios. Pues empezamos a vender el programa en ferias y fuimos a algunas ferias pues, de Estados Unidos y de aquí en Europa. Y la empresa, que era una empresa de servicios, empezó a vender el software. Entonces, si acaso para no haceros muy árido, os voy a ir enseñando vídeos de las cosas que fuimos haciendo para que vayáis un poco entendiendo lo que es el proceso. Y después vemos, como os digo, la aplicación a educación. O sea, digamos, a partir de ese momento que os he dicho que empezamos con el virtual, empezamos a vender. Tuvimos suerte de que era una tecnología nueva que nadie conocía. Cualquiera de una televisión que lo veía se quedaba alucinado de ver esta capacidad. Surgieron un par de empresas más en el mundo que hacían lo mismo, pero, por lo menos éramos los terceros, aunque fueran los últimos, con lo cual teníamos muchas capacidades de vender y tuvimos mucho éxito en Japón. En Japón prácticamente todas las televisiones grandes tienen el software nuestro y también en Estados Unidos después y en España también le vendimos y fue un poco, ya marcó la evolución de la empresa hasta estos días, ¿no? Ahora os contaré un poco más, pero vamos, para que veáis el tipo de trabajos desde las cabeceras que os decía. Mira, esta fue. Bueno, ¿queréis apagar la luz a alguien o cómo hacemos? Esto fue lo primero que salió en televisión de lo que hicimos, que eran unas selecciones y era sacar estos gráficos. Esto, que parece una tontería, en aquella época era, poder hacer este tipo de movimientos en tiempo real era imposible, ¿no? Y de hecho parte de él venía del disco láser. Y otro tipo de cabeceras de la época, pues esto también, pues cabeceras de televisión, de patrocinio del fútbol. Esto, todo lo que es el render, animación y modelado y demás, lo hacíamos con el software nuestro, ¿no? Y incluso cosas experimentales, tipo, pues esto que veis, que eran pues animaciones sincronizadas con la música. Una música de Vivaldi, sincronizada, pues lo que son las gotas de agua con las diferentes frecuencias, con el movimiento de la cámara y las ondas y demás, ¿no? Eso fue, digamos, la parte un poco experimental antes de empezar con lo que es televisión. De hecho, y por lo que veremos ahora, hemos vivido de la televisión todos estos años porque era el mercado que daba dinero para vivir. Pero ahora intentamos un poco abrir mercado, incluso con esto que os digo de educación. De aquella época tenemos muchos ejemplos, os enseño, este fue un poco más tarde, pero pues esto, por ejemplo, en las elecciones que ganó Obama, o sea, lo que son servicios electorales, que es ir a la televisión y sacarle los gráficos, hemos hecho cientos de ellos con el software nuestro. Aquí cada banda de estas
era un ordenador, la parte de abajo otro ordenador, esto que veis en el centro otro ordenador, y lo que es el plató virtual, que ahora veréis, pues esto, lo que vais a ver, en realidad el presentador está en un cuarto azul, como el ciclorama que tenéis aquí, lo mismo, y hay una grúa con una cámara, vamos, y lo que es el entorno virtual es lo que dibuja el ordenador. Y aquí pues acaban pues, lo típico, con colores o los datos o barras informativas y todo esto. 50-50. This has now got almost all of it in. It's a 60-40 county now. Another thing you should know about this, my canary in the coal mine about Florida for either Obama or McCain was Rick Keller. He's a congressman. Good evening again. Good evening again to you, Brian. We have a closer look now at how Barack Obama won the key state of Ohio. Ohio, as you know, is struggling economically with a 7.2% unemployment rate. It also has the fifth worst foreclosure rate in the nation. But while John McCain did win a majority of white working-class voters in Ohio, Obama, who didn't attend college, thought that the economy was the most important issue. Bueno, os adelanto un poco de lo que os enseñaré después. La idea aquí, pues igual que es un presentador de televisión enseñando gráficos estadísticos, pues imaginaos un profesor. Y en vez de enseñar gráficos de datos de elecciones, que estuviese enseñando cualquier tema que quiere explicar y se ayuda, igual que ellos se ayudan de estos gráficos para explicar unos datos, pues ayudarse de otro tipo de gráficos para explicar datos más lo que es de educación, ¿no? Bueno, en cualquier caso, continuando con lo que fue la historia de aquellos años, la película Inteligencia Artificial, no sé ya... una cosa que hicimos en cine y que fuimos también pioneros, y esto salió en muchas revistas entonces, esto es un plató también pintado azul, no sé por qué sale morado, porque está mal convertido este vídeo, pero eso se supone que es verde o azul, y están rodando en cine, y lo que es el cámara y el director y todos tienen un storyboard, pero no ven lo que es verde, después se va a suplantar con realidad aumentada o con algo virtual. Pues les hicimos una herramienta que lo que es el cámara y el director, lo que ve es el rectangulito que veis bajo. O sea, ve realmente un previo de lo que va a ver después, con lo cual le permite encuadrar la cámara y le permite seleccionar planos sin esperar a verlo definitivamente, porque ya ve un previo de lo que será, pues ve los edificios. ¿Veis? El cámara está mirando y ve estos edificios que en realidad no están allí y sabe cómo encuadrar la cámara o lo que tiene que hacer. Estos días esto lo hacen, vamos, mucho más fácilmente. En aquella época esto era pionero totalmente, ¿no? ¿Veis? Y el cámara, pues ve aquí, a través de su cámara, pues veía lo que ahora, en fin, no llama mucho la atención, pero veía una representación previa de lo que iba a ser. Ellos pusieron en lo que es todo el techo del plató todas estas dianas, que son los códigos de barras, y estos sistemas todavía existen actualmente y usamos nosotros más avanzados, pero digamos hay una camarita que mirando hacia el techo ve estos diagramas y a partir de ahí te calcula la posición de la cámara. De la cámara debajo, la que está mirando hacia arriba te dice dónde está, con qué orientación tiene, y con esa información nosotros hacemos el reemplazamiento virtual, ¿no? Este era el software nuestro entonces, y de aquí pintábamos los fondos. Bueno, esto fue, ya os digo que salió en las revistas como la primera vez que se hacía y demás, y a partir de ahí hicimos un montón de películas, vamos, hasta hace pocos años, de las de X-Men, de esta de Yo Robot, aquí poniendo los robots de la fábrica, para que ellos tuvieran un previo de cómo tenían que mover la cámara.
y de los tiros que tenían que dar de Meteoro, del Speed Racer Aquí era incluso un sistema, esto está en una especie de fuelles, ahora veréis, que se mueve, esa plataforma que veis bajo, es una plataforma que tiene unos fuelles hidráulicos y que mueve el coche, la cámara también se mueve en una grúa, y les hacíamos la previsualización esta para que el director supiese también cómo encuadrar la cámara cuando está filmando en realidad, lo que hay en la realidad es solo el cajoncito este. Nosotros le poníamos el coche y los movimientos de cámara para que lo encajen, ¿no? Bueno, pues de estas, de Alice in Wonderland, de X-Men, unas cuantas películas que se hicieron usando para los previos el software nuestro. Y en fin, así de ejemplos muchos en el Nasdaq, todo lo que son los datos que salían en las pantallas, también conectado con la bolsa, y a medida que la bolsa cambia, estos datos cambian en vivo, con lo cual pues teníamos allí todo lo que era el BD Wall aquel, que en aquella época era el más grande del mundo, decían. Y esto que os enseño también, este tipo de gráficos que vais a ver ahora, esto fue en el 2005, pero estos gráficos están enganchados directamente con la bolsa. O sea, a medida que cambia, si cambia un dato en la bolsa y está ese gráfico al aire, ese dato cambia al aire también. O sea, que estaban totalmente... Y ahí han habido varias versiones, esta creo que es la última que tienen ahora. Pues este tipo de gráficos también. ¿Qué es lo que I think they will start tapering in March. Texas turning around and going up. That makes me like that stock. Pay $8.25 for those because they're getting cheap. Bueno, pues este tipo de información, aparte de lo que son los platós virtuales, ha sido lo que se ha hecho con el software nuestro durante muchos años, ¿no? No os pongo más, hay un montón de ejemplos de cine y de televisiones que han usado el sistema así. Os voy a enseñar ahora la idea un poco, en fin, esa ha sido un poco la evolución de la empresa. Ya os digo que las condiciones van cambiando de no tener prácticamente competencia en aquella época a que los ordenadores sean mucho más baratos, haya salido competencia por todas partes, gente que lo hace con muy poco, con sistemas de muy bajo coste y además con mucha capacidad, empresas más grandes que nosotros, con lo cual todo va cambiando y un poco te vas adaptando a hacer cosas nuevas o hacer cosas que los demás no hacen para seguir ahí, ¿no? En esa idea hay algo, nosotros hemos estado siempre en televisión, pero lo que os decía antes, imaginaos cómo se usaría esto en un entorno de educación, de que el profesor, cómo podría usar esto un profesor para ayudarse para explicar algo. Y hemos estado desarrollando, bueno, aquí mismo en la universidad tenéis un sistema nuestro, pero que es de producción audiovisual, al fin y al cabo, como una pequeña televisión. Os ponéis ahí dentro y el profesor, si quiere, pues saca un PowerPoint o unas imágenes de vídeo o unos clips y los explica en ese entorno. Pero más allá de eso, os voy a enseñar algunos ejemplos y después os hago aquí uno en vivo, si me va el sistema. Esto es un profesor en una escuela de cocina de Valencia y nos propusieron la idea, dices, yo soy un profesor y doy manipulación de alimentos, que a nivel gráfico y a nivel, digamos, científico tiene poco, ¿no? Pues este chico que veis, él no está ahí, él sería el profesor, como si yo estuviese aquí de pie, y se ayuda de estar en este entorno para explicar las cosas que tiene que explicar de manipulación de alimentos. Aquí se supone que está seleccionando un tipo de gráfico de algún país y le está diciendo a los alumnos que, bueno, si se siguen las reglas de la manipulación de alimentos, las intoxicaciones en el país y se enseña a los cocineros a cómo tratar la alimentación, pues bajan las intoxicaciones y demás. Entonces, para no enseñaros el vídeo entero, pues aquí está el cocinero. Dice, pues aquí están
en la cocina y te explica pues dónde están las posibles bacterias, de dónde pueden venir, y aquí, pues lo tiro más para adelante, pues ves, aquí está cortando el pollo y se lleva una bacteria del pollo. Esa bacteria se va a morir porque la está friendo, pero como lo ha cortado con el cuchillo y con el mismo cuchillo corta el tomate, pues ahora en el tomate nos ha puesto la bacteria que tenía el pollo y nos la va a llevar a la ensalada que está haciendo aquí, nos la ha traído la bacteria, ¿no? Entonces va así trayendo bacterias ahí, aquí se rasca la cabeza y me va a traer una bacteria del pelo, la mete en el maíz y nos la trae a la ensalada. Entonces la idea es, bueno, una explicación así, que por supuesto podía enseñar un PowerPoint o podía enseñar unos gráficos y ya está, o un vídeo. El hecho de que el profesor esté en la misma cocina mientras está sucediendo lo que está explicando, pues le da un valor a la explicación, aunque sea un valor gráfico por lo menos, y aquí viene con la salmonela también, que me la va a traer de los huevos y tal. Y al final tiene una ensalada ahí contaminada a tope, y para que tenga un final feliz, ahora se pone a explicar, bueno, si hubiera lavado la lechuga como Dios manda, y así es como se lava una lechuga, pues tal, si le hubiera puesto la lechuga al desinfectante y no sé qué, si hubiera lavado el cuchillo después de cortar el pollo, pues lo mismo, y si se hubiera lavado las manos antes después de rascarse la cabeza, pues tal. Y si hubiera guardado los huevos como Dios manda, pues en fin, y al final pues tiene una ensalada, aquí se van, todas las bacterias han ido desapareciendo y al final aparece en el restaurante. En fin, pues gracias a haberlo hecho bien, estos no se van a intoxicar, ¿no? Entonces, una clase que en principio es dar una serie de puntos y decir cómo se hacen las cosas, el punto es que explicado de esta manera, con el profesor en el propio ambiente donde están ocurriendo las cosas, eso no os lo he explicado, pero es una alternativa más del software, te permite grabar un vídeo y poner al presentador en ese vídeo. Todos sabemos lo que es la realidad aumentada, ¿no? La realidad aumentada es que tienes una imagen real y en esa imagen real puedes poner elementos 3D y si los pones bien parece que estén mezclados, que sean reales, están puestos en la misma perspectiva y en la misma imagen y parece que estén allí. Pues hacemos eso pero con el presentador. El presentador está como un elemento de realidad aumentada. Nosotros lo llamamos una teletransportación porque de repente aparece como si estuviese en un entorno en el que no está y en ese entorno pues se puede dar una explicación. Os enseño aquí, a ver si lo tengo, os enseño otros ejemplos no sé dónde tengo, del Congreso, iba a buscar las elecciones, ahora lo veréis un trocito por lo menos en la demo que os voy a hacer. Bueno, lo que vais a ver lo veréis. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Ya os digo que a nivel de empresa sencillamente es una forma más de abrir nuevas ideas, nuevos mercados, porque cualquier cosa que hagas pierdes la ventaja, digamos, o vas cambiando constantemente, y más en software, que todo es copiable, o vas haciendo cosas nuevas, ideas nuevas, mercados nuevos, o siempre al final te cogen los demás o te coge la propia tecnología, ¿no? Y en ese ámbito de las cosas, digamos, una idea nueva que tenemos es cómo usar esto en educación. Entonces os voy a enseñar un ejemplo. En el SIMO hubo una feria a principios de año, ahora veréis un trocillo, y en el SIMO de hace un par de semanas enseñábamos lo que os voy a enseñar ahora. Normalmente se requiere una cámara, para hacer lo que hacemos, se requiere una cámara, un tío delante a unos 3 o 4 metros y un ciclorama verde o azul sobre el que hacer el chroma key, se llama, que es quitar el color uniforme y poner otra imagen. Y entonces con eso hacemos el truco del plató virtual. Bueno, pues ahora están este tipo de cámaras, que es una cámara web doméstica, que sin necesidad que detrás de mí tener un color uniforme, cuanto más uniforme sea el fondo mejor, pero no hace falta que sea un verde ni un azul, es capaz de recortarme y de sacar mi figura.
con lo cual, y además es capaz de detectar la posición, la distancia a la cámara. O sea, yo hago así con la mano y sabe que hay unos píxeles que tienen la distancia más cerca, que es mi mano, o más lejos, ¿no? Y aparte, en este caso, que no haría falta, porque esta cámara también puede, está esto que se llama una Leap Motion, que también tiene un sistema de infrarrojos y te detecta las manos. O sea, yo pongo aquí las manos y es capaz de decirme dónde tengo los dedos, dónde tengo las falanges, la muñeca y demás. Entonces os voy a arrancar la demo esta. El software nuestro que vendemos para virtual se llama Infinity Set ahora. La versión anterior se llamaba Easy Set, que es la que tenéis instalado ahora aquí en la universidad. Y una versión del Infinity Set que vamos a llamar Smart Set es lo que es este sistema de educación. Bueno, pues en realidad yo tengo otra interfaz aquí, ahora os lo enseñaré. El interfaz que yo veo en realidad es más parecido a esto. Yo tengo unos botones aquí que me permiten hacer cosas. Y en la segunda pantalla del ordenador se ve lo que veis ahí, ¿no? Entonces, veis que yo estoy ahí recortado. Voy a acercar la cámara, que lo puedo hacer apretando los botones que tengo. Y si me alejo, veis que desaparezco, la cámara no me ve. En el momento que me acerco a menos de 1 metro, en cierto momento ya aparezco. ¿Vale? De hecho, si alguien se pusiese aquí detrás, no sale solo lo que está a esta distancia y es capaz de hacerme el recorte este que veis, que no es un recorte de calidad de televisión, pero probablemente suficiente para lo que ahora veréis que pretendemos, ¿no? Entonces, este sistema que me ve las manos, fijaos que yo ahora muevo la mano y saco como una diapositiva, que podría ser de un PowerPoint, muevo otra vez y tengo la siguiente diapositiva. No lo veis, os lo puedo poner, veis que a mí me sale una especie de teleprompter también que me permite leer. Y en esta presentación que veis, yo puedo con la mano pasar a la siguiente. Aquí puedo con las dos manos hacerlo más grande o hacerlo más pequeño. En realidad es como una pantalla táctil. Aquí hablamos de Brainstorm, de los clientes que ha tenido a lo largo de 2 años en distintos países del mundo y demás. Y aquí, pues veis, es una presentación en la que yo ahora enseño mis vídeos, el tipo de gráficos que se han hecho con el software y lo que habéis visto antes, pues un ejemplo del caso de la NBC. Cojo con las dos manos, me lo hago más pequeño, paso a la siguiente presentación y aquí lo hago más grande. Y esta es un poco la idea que promovemos en la feria, con la mano también. Fijaos que esta es lo que hacíamos en esta otra feria, el profesor está de pie, el sistema que veis delante no es más que un trípode con el ordenador y una camarita, y en este caso el presentador pues está explicando el sistema de los planetas, la escala entre el Sol y cada planeta, incluso ahora pues un eclipse de luna, con la mano mueve la distancia de la luna al Sol y se ve la zona de penumbra, de umbra, el eclipse total, donde va a ser cada zona. En este caso, ahora os lo enseñaré aquí, pues saca unas máquinas de Leonardo da Vinci y explica pues los mecanismos, ¿no? Yo cojo con las dos manos, hago esto más pequeño, me voy al siguiente y esa máquina que ha salido la podéis ver aquí. Entonces,
la idea que siempre decimos, un poco es imaginaos que yo quiero explicaros cómo funciona este mecanismo del ala de Leonardo. Podría traer aquí una maqueta de madera, o la puedo poner aquí delante de vosotros en plan virtual y yo con la mano estoy moviendo el mecanismo. Veo las manivelas que hay ahí abajo, donde se iba a girar, veo la escuadra esta como tira de aquí a la distancia a la que tira y pues cómo ideaba cómo funciona el mecanismo al fin y al cabo, ¿no? Entonces me ayudo de este entorno, digamos, virtual para explicarlo. Esto fue otro invento de Leonardo da Vinci, que era una especie de helicóptero, que también enganchando una cuerda a la parte de abajo y girando, pues permitiría al invento este pues volar, ¿no? Porque es una especie de hélice. Y bueno, pues la idea es, en base a esto, una herramienta que es de educación. En este caso son unos ejemplos. Imaginaos un profesor de física que va a explicar ondas mecánicas a sus alumnos, o va a explicar anatomía, o va a explicar el universo, o lo que sea. Pues tendría una serie de capítulos, que escoge uno, ese capítulo le llega como una configuración en la que él no hace más que jugar ahí dentro y ver cómo lo explica. Aquí, para esta feria, preparamos un ejemplo de lo que sería, pues esto, de ondas mecánicas, un capítulo, una idea de lo que podría ser un capítulo de una explicación de una materia de física como serían las ondas, ¿no? Entonces, el profesor no hace más que bajarse ese capítulo y ponerse aquí dentro y explicar, bueno, esto es, pues la luz es una onda electromagnética, cada frecuencia se refracta según un ángulo, y por eso sale así. El sonido es una onda de presión que va desde mi boca hasta vuestros oídos, y esa onda, si la representamos mecánicamente como una serie de bolitas unidas por muelles, pues podemos entender el por qué se produce la onda y una serie de propiedades de la onda, ¿no? Entonces, en base a este esquema mecánico, el profesor puede ahora interactuar con él. Yo ahora con el dedo empujo una y veis por qué se producen las ondas. Si empujo una y puedo empujar hacia la derecha, hacia la izquierda, en el momento que una empuja a la otra, empuja a la otra, empuja a la otra, y a través del tiempo y el espacio pues se produce una perturbación que se propaga en el tiempo, y esa es la razón por la que se generan las ondas. Pero realmente, ¿qué es lo que se propaga? Las partículas están en su sitio, todas. Se propaga una energía. Si escalamos cada partícula con su velocidad, vemos que hay algo que se propaga, que no son las partículas en sí. Las partículas se mantienen en su sitio, se propaga una energía a través del espacio, ¿no? Aquello era una onda longitudinal, esta es una onda transversal, porque la perturbación es perpendicular. A pesar de que se mueve perpendicular, sigue propagándose a lo largo de ese eje, y en general una perturbación puede ocurrir en cualquier dimensión. En este caso es una perturbación que ocurre en este plano, y a pesar de todo se propaga en el mismo eje de antes, ¿no? Entonces las perturbaciones pueden ocurrir en cualquier eje, pero existen filtros polarizadores en óptica, esto es un símil mecánico, que yo puedo ver cómo con el dedo giro el filtro, veis que lo estoy girando, y ahora dejo solo pasar la componente horizontal. Si lo giro, dejo pasar solo la componente vertical de la onda, de manera que me permite seleccionar en qué eje pasa la onda. Eso es un experimento que se puede hacer en casa enseguida con dos gafas, unas gafas de sol polarizadas. Si cogéis dos gafas y ponéis una perpendicular a la otra, veréis que se ve negro. Si las pones igual se ve, pero si las pones una perpendicular a la otra se ve negro. ¿Por qué sucede que se ve negro a través de dos gafas polarizadas? Y aquí hacemos el símil mecánico en el que el profesor puede, si las dos gafas, expresarlo, ¿no? Si las dos gafas están horizontales, la perturbación pasa. En el momento que una de las gafas se pone vertical, cuando está totalmente vertical, la perturbación ya no pasa, porque horizontal y vertical se anulan. Y por eso a través de las dos gafas se ve negro, porque la onda no ha podido pasar las dos perturbaciones, ¿no? Entonces es una forma gráfica de explicar en qué consiste un filtro polarizador, y aquí vamos un pasito más en explicar la ecuación de onda, que es un tema muy arduo. Pues bueno, si este movimiento con el dedo lo enganchamos a este disco, lo que conseguimos es una onda sinusoidal, que es una forma de onda. Aquí podemos explicar la frecuencia y los periodos y demás. Si yo modifico aquí el periodo y la longitud de onda, vemos que cambia. Y aquí incluso en el espacio y en el tiempo puedo poner la perturbación y explicar en tres dimensiones, en el tiempo y en el espacio, en qué consiste, ¿no? El profesor tiene, como os decía, este tipo de interfaz en el que yo aquí movía las
pues la longitud de onda y demás. Y en esta interfaz también puedo cambiar la posición de cámara. Si aprieto un botón, pues me voy a otra posición de la escena. Puedo cambiar la hora del día, pues ahora es por la mañana, ahora es el atardecer, ahora es por la noche. Me puedo acercar de nuevo a la mesa donde estábamos y ver, mira, aquí está, ver aquí, si yo me acerco aquí, veis que estoy como iluminado de verde, ¿vale? Si apago y enciendo esta luz, o sea que realmente lo que es el presentador está incluso iluminado como un volumen por la luz que tiene alrededor, ¿no? Y ya os digo que los botones estos, pues como si fuese un realizador de televisión, pues te permite mover a un primer plano y pues la cámara va a un primer plano, o me voy a otras posiciones del entorno, porque imaginaos que está sucediendo diferentes cosas en diferentes sitios y el propio profesor se puede llevar la cámara de un sitio a otro, ¿no? Entonces, la idea, como veis, es un entorno en el que el profesor tiene una serie de capítulos preparados en el que puede explicar el cuerpo humano, la máquina de combustión, el eclipse solar o cualquier cosa que gráficamente se entiende mejor, ¿no? También tienes la capacidad, como habéis visto, no solo, porque claro, crear el contenido de todas las cosas posibles es infinito prácticamente, pero también puedes coger un PowerPoint y traértelo al sistema y sencillamente enseñarlo aquí. Aquí estoy con la mano moviendo las distintas diapositivas, lo que sería este PowerPoint. Lo que habéis visto antes del presentador de pie estaba en un atril, las diapositivas, y puedes abrir cada una y explicar el contenido en cada una. Ahora estoy haciendo scroll con la mano, hago así con la mano y hago scroll en la diapositiva, y cuando muevo la mano de un lado para otro, pues cambio de diapositiva, ¿no? Y cuando entro en cada una de ellas, si hay un vídeo, fijaos aquí, un profesor de Historia del Arte, pues para explicar las columnas se puede teletransportar a un edificio griego y explicar las columnas en el propio sitio, ¿no? Bueno, pues aquí era el otro caso de la cocina, pues que si se rasca y me trae la bacteria, y aquí veréis otro pequeño trozo del caso de la televisión que poníamos a la presentadora en el Congreso de los Diputados. Veis que la mesa refleja, que la mesa le tapa y en fin, ella en realidad está en la televisión, en un cuarto verde, ¿no? Y la ponemos en el entorno en el que no está, ¿no? Entonces la idea, incluso, por supuesto aquí os preguntaréis muchos, bueno, ¿y el contenido qué? El contenido es bestial, lo que haría que falta que hacer aquí, y es verdad, pero bueno, tiene aplicación incluso con PowerPoints. Imaginaos que tengo un PowerPoint hablando de algo que ocurre en una cadena de montaje o en un mercado o en la calle, y puedo grabar una escena, igual que la escena esta está grabada, una escena en la que yo aparezco allí y aparezco con mi PowerPoint y explico los datos bastante más. Si la información sigue siendo la misma, por supuesto la que diga el PowerPoint, pero de una forma bastante más accesible o más amigable que enseñar una pantalla ahí, la pantalla entera con líneas de texto en blanco y negro y a leer, ¿no? Digamos que puedes, al final, muchos pueden decir dos cosas del sistema, y es, la primera es que podía estar grabado. Es muy típico que alguien me diga, bueno, y todo esto que me has enseñado lo puedo grabar y lo enseño, y ya está, ¿qué necesidad tengo de que sea a tiempo real y de que sea en vivo? Y es verdad. Y podría ser un vídeo muy bueno si te lo ha grabado un profesor genial y el vídeo estaría muy bien. Pero un vídeo, por fuerza, está congelado y está muerto en ese sentido. Y además, si eso fuese así, ¿qué pintáis aquí vosotros y qué pintan las universidades y los profesores, ¿no? Si todo te lo puedes ver en casa. Y es porque el factor presencial tiene su valor, y es un valor importante. El hecho de que aquí hay una persona, en este caso, que soy yo, y me estáis oyendo. Aquí, a pasaros un vídeo, no hubierais venido nadie. Entonces, digamos, o a un concierto en vivo, ¿por qué va la gente si lo puede ir en su casa igual, ¿no? Digamos que el hecho físico de que hay una persona explicando, viendo los ojos, interactuando con la gente en una clase, tiene un valor que no la tiene un vídeo grabado. Y
digamos que la idea es que la explicación sí la ha preparado un profesor genial, lo que es lo que has de explicar y cómo has de explicarlo. Pero dentro de ese esqueleto tú tienes la libertad de modificar cosas, de añadir cosas y de ser tú el que lo explica, pues explicar matemáticas o lo que sea. Yo como profesor vengo aquí y os lo explico en vivo, me reaccionáis en vivo, se puede interactuar en vivo, si esa pantalla fuese táctil podríais ir ahí también y tocar los gráficos, igual que los toco yo aquí, y tiene el valor de la presencia, que no es una cosa, digamos, que no tenga importancia, es muy importante frente a alguien que esté frente a un vídeo en su casa, viéndose el vídeo intentando estudiárselo, ¿no? De hecho, hasta todos los cursos online, por necesidad, tienen que tener algo presencial, porque si no se queda cojo. Y bueno, pues eso en cuanto a que se le añade a un vídeo, y el hecho de que podamos, aunque no sea un material, digamos, una explicación como las ondas mecánicas, que tú puedas hacer tu PowerPoint y puedas grabarte una secuencia, ponerla en el sistema y aparecer tú en ese sitio explicando tu PowerPoint, pues le da un valor que no lo tiene el PowerPoint solo, si lo pones a pantalla entera, ¿no? Entonces es un poco la herramienta que no es más que una evolución de todo lo que hemos hecho durante estos 25 años, la verdad es la misma herramienta que usan en televisiones, pero con un enfoque y una visión un poco para que sea una herramienta de profesor o de presentador. Es alguien que va a presentar algo, igual que yo estoy aquí, y puedo utilizar esto para presentaros unos datos, pues utilizar este entorno virtual para explicar las cosas. Por supuesto, esto tiene pasos más allá, igual que podíais interactuar en la pantalla vosotros, podíais tener una tableta con la que interactuáis, o podíais poneros unas Oculus y estamos todos en un entorno en el que veis al profesor. Pero vamos, son cosas un poco más, a pesar de tanto boom que tiene ahora la realidad aumentada y las gafas en 3D y todo esto, son cosas que están por ver, ¿no? Si eso realmente no marea a la gente y la gente lo puede usar. En este caso ya veis que es totalmente un plasma, igual un proyector, igual que lo tenéis en cualquier caso, y el profesor con su portátil enseñando los gráficos. Bueno, pues ya os digo, es un entorno de un plato virtual de televisión puesto en manos de un profesor para que en base a él se ayude a explicar cosas, ¿no? Yo, que tengo cierto espíritu de profesor, pienso que es una herramienta buena, que es de verdad, a mí me ayudaría a explicar cosas a nivel, cuando, por supuesto, más allá cuando son gráficas, pero fijaros la manipulación de alimentos, que aparentemente no hay mucho que explicar ahí gráficamente, pues sí que lo hay. Incluso profesores de idiomas pues se ven y nos lo piden hablando en alemán en Alemania, o en un sitio donde, en un mercado o en un entorno donde los que están aprendiendo el idioma ven al profesor en un entorno donde lo explica, ¿no? O sea que tiene utilidades en campos que van más allá del campo científico o de la visualización gráfica, ¿no? Bueno, pues esto es. Si queréis preguntarme cualquier cosa o dudas que tengáis, de cualquier cosa de la tecnología que estamos intentando, lo hemos estado hablando con Carlos, pues pudiera haber alguna colaboración con vosotros, bueno, con la gente que hace contenido o que hace videojuegos o programación, y por supuesto también a nivel de uso, de intentar pues ser pioneros un poco en usar el sistema y ver si tiene qué capacidades, si es usable o no es usable, o qué cosas necesita tener para ser usable, ¿no? Y en fin, es un sistema totalmente de televisión. Puesto. Ahora lo que pasa es que lo que antes eran ordenadores de 100 millones de pesetas, ahora es un portátil y le da 40 vueltas a aquel ordenador, ¿eh? Es muchísimo más potente que aquellos ordenadores, con lo cual la tecnología ha cambiado a tal nivel que es que ahora un ordenador doméstico te hace lo que antes eran ordenadores millonarios. Bueno, decidme si queréis preguntar algo o saber algo más. ¿Tenéis alguna preguntilla? Sí, de cara a distribuir este sistema, como decís, a la educación, ¿la idea sería crear vosotros los contenidos o proporcionar algún tipo de kit para que los propios profesores pudieran crear sus contenidos en vuestra aplicación?
Claro, ese es siempre el quid de la cuestión. Aquí, si os imagináis una librería con explicaciones de cosas, hay infinitas. Es que no se sabe ni cuántas, ¿no? Sí que existen los temarios de las editoriales, de los cursos, un poco para ceñirse a ello, pero cosas que explicar, y además explicar de diferentes maneras por diferentes personas, hay infinitas. Entonces, la idea un poco es contar con otra gente que quiera desarrollar contenido también. Ahí hay un hándicap, que es que el software nuestro y nuestro engine es nuestro, con lo cual requiere aprenderse un software que no es estándar, pero al fin y al cabo es un software 3D. Si te sabes algún programa de 3D, todos los conceptos que encuentras son similares, y en cualquier caso estamos pensando en compatibilidades con otros sistemas, desde Unity al Unreal, o incluso hablábamos del SketchUp, o de sistemas más estándar que te permitan crear contenido para el sistema este también, y sin necesidad de entrar en detalle al engine nuestro. La idea en cualquier caso sí que es esa, o sea, el software nuestro, aquí, igual que me habéis visto a mí y habéis visto los gráficos, es que entran cualquier tipo de gráficos de televisión. Cualquier gráfico de televisión de los que habéis visto, podría enseñarlo yo aquí, en mi pantalla. Con lo cual, es más allá que un sistema de 3D, es un sistema de 3D orientado a presentaciones o a televisión, y tiene sus peculiaridades, ¿no? Que no las tiene un engine de videojuegos, a la hora de cómo se organizan esos datos o cómo se muestran, o sea, que tiene un formato un poco a ese nivel orientado más a presentaciones que un videojuego, pero aún así el concepto es similar, y desde luego la idea sería que hubiese una página web donde cualquiera puede ir a bajarse contenido, y también, pues igual que las aplicaciones de teléfono, que cualquiera también puede poner aplicaciones de iPhone y se venden en esa página web, y tienes un beneficio de esa venta, ¿no? Y por supuesto es un entorno doméstico prácticamente, en el que los precios tienen que ser acorde con eso. En el entorno de televisión te mueves en otros entornos de soporte y de instalaciones y de todo, que esto es un mercado totalmente diferente, y la idea nuestra es que de aquí, pues allá, de aquí 3 meses haya ya esté el software, digamos, que te lo puedas bajar de una página de internet, que puedas bajarte la aplicación esta del PowerPoint, que tú puedas ponerte tus fondos grabados y aparecer metido en ese fondo igual que lo del Congreso, y que sea utilizable por cualquiera, vamos. Y en fin, y a nivel de la pregunta tuya, por supuesto, de colaboradores para crear contenido, claro. O sea, no, es imposible que nadie pretenda hacerse todos los contenidos, ¿no? Como si quisieses hacer todas las aplicaciones de teléfono una sola empresa, es que no tiene ningún sentido. Una preguntilla más. Unas preguntillas. Sí, Buenas. Dime. Una consulta. Imagino que el software permite trabajar con diferentes cámaras, ¿no? Sí, claro. Es decir, incluir diferentes presentadores Sí. de manera simultánea, y ¿sería necesario estar en la misma ubicación? O, por ejemplo, ¿podría estar un profesor en este campus, otro en el de Albacete, Toledo? Esa es un poco la pregunta, Sí. esa simultaneidad de... Sí, Y hacerlo todo en un entorno, evidentemente, todos en el mismo sitio. Virtual, pero en el mismo sitio. Sí, sí, está claro, gracias. Sí, de hecho, estamos planteándonos hacer esto que estás hablando en una demo que tenemos de aquí unos meses. Hay 2 formas de hacer un plató virtual, se llama esto. Una es con tracking, que es que hay una cámara que se mueve y nosotros sabemos cómo se mueve. Y sabiendo cómo se mueve, la simulamos y, digamos, encaja la perspectiva del entorno con la perspectiva de lo que estamos filmando. Si es un presentador, una mesa real, yo tengo aquí una mesa real, esta cámara se está moviendo, como yo sé cómo se mueve, pues simulo un entorno con la misma perspectiva que la mesa. Entonces la mesa es real, el resto es virtual, pero encaja la perspectiva, ¿no? Y eso así tenemos muchas instalaciones, pero son instalaciones complejas de tracking, se llama. Otra cosa es que la cámara esté fija. Y el truco, de hecho aquí como veis la cámara está fija, yo sin embargo muevo la cámara. Entonces en ese caso el presentador es como una pegatina, como si yo cogiese un papel y pego aquí el presentador y lo pongo donde quiero. Es más allá que una pegatina porque analizamos la posición de los pies,
para poner los pies en el suelo, arroja sombras, arroja reflejos, le damos volumen. Si habéis visto, yo me iluminaba solo esta mitad de la cara verde. Y puede interactuar con los objetos, puede incluso atravesarlos porque es un objeto más. Y esa capacidad hace, como es una señal de vídeo, al fin y al cabo, que yo pueda recibir esa señal de vídeo. Yo he de saber la posición de la cámara, ¿vale? Si hay una cámara que está filmando a una persona, necesito saber la altura, el ángulo de visión, pero de esa señal de vídeo, con esa persona, yo la puedo poner ahora en diferentes sitios. Y el sistema te permite poner múltiples actores y, por supuesto, pueden ser remotos. Bueno, fijaos, otro ejemplo que hicimos también hace poquito tiempo, que sugiere Mónica. Ha llegado el momento de hacer historia. ¿No lo veis? Perdón. Así te reías de él o te reías de él. Antonio Orozco, voy a explicarle su visión. Sí, Uy. ha llegado el momento de hacer historia. Pues es Antonio Orozco, ahora. voy a explicarle su visión. Sí, ha llegado el momento de hacer historia. Antonio, muy bueno. O sea, aquí realmente estaba en el chalet de los del Gran Hermano, y aquí la idea era pues llevar a este que está en la televisión pues al mismo entorno, ¿no? Buenas noches. ¿Qué pasa? Oye, qué alegría. Se ha aparecido aquí. ¿Ya ves? Es alucinante, ¿va? La teletransportación. Es impresionante lo que tenéis montado aquí, Jorge. Oye, ¿qué te parece mi casa nueva? Increíble, la verdad es que me la esperaba así. Es como estruendosa. Aquí, bueno, pues veis que tiene sombras en el suelo para que esté integrado y pues algún reflejo y demás. Esto, pues ya que estamos aquí, veis, aquí sí que hay una cámara. Fíjate que aquí atraviesa con volumen, veis que mete la cabeza y hay un círculo en la cabeza. O sea que realmente tiene un volumen a la hora de tratarlo como un elemento en 3 dimensiones que está ahí metido. Esa puerta azul pues es como pues el Stargate ahí atravesando. Y esto que veis es realidad aumentada, sin más. Aquí hay una grúa grandísima y unos sensores también, como los que habéis visto antes, unas señales en el techo. Y el movimiento de la cámara, pues... Resumiendo, el jueves el ganador del juego para entrar en el club va a acceder. Y aquí. Pero ahí de ¡Qué maravilla! ¡Qué guapo! ¿Por qué? Bueno, ahí pues lo que habéis preguntado antes, estos son más gráficos de realidad aumentada. Y aquí pues más, está pues el... Llevamos 3 años y medio juntos. Se ¿Está aquí el de abre. la nieve, no? La verdad que no estamos en el mejor momento de nuestra vida, pero... Aquí ahora veréis otro ejemplo, que salió unos días antes. Oye, pero volveré. Oye, no. Me cago en la... Oye. ¡Qué guapo! ¿Pero dónde me habéis traído? Oye, no. Y se me vuelve ahora. Esto está lleno de pezones, ¿los voy cogiendo? ¡Con el oso, con el oso! Ya. ¡Cuidadín! Adiós, ya. El programa termina a las 2. ¡Bravo! ¡He vuelto! Pero veis ahí cuando sale, pues que tiene el reflejo en el suelo y tenía las sombras ahí en la nieve también para que parezca que está ahí. Y nada, el otro es realidad aumentada. Bueno, vamos. Pero vamos, la pregunta que has hecho era precisamente eso. Fijaos que en ese caso la cámara, había una cámara en el chalet que tienen con tracking, o sea, esa cámara sabemos cómo se está moviendo y la señal que nos llega desde allí es una señal de vídeo con la información de dónde está la cámara, de manera que cuando la cámara en el chalet se mueve o panea o se hace zoom o algo, nosotros podemos hacer eso también en la imagen y a los dos actores estos juntarlos también. O sea, que es información de imagen y de tracking de la cámara, lo que llegaba, y podían ser múltiples actores los que llegan, sin problema, vamos.
¿no? Bueno, pues aprovecho ya que estoy aquí. Si alguno de los alumnos que están aquí quisiera dedicarse a esto de la informática gráfica y tal, y con lo que nos has comentado al principio de que todo cambia muy rápido, yo creo que en informática gráfica quizás sea de las disciplinas que más rápido cambia todo, ¿qué recomendación le darías? Tanto si hay un alumno que pueda tener inquietudes emprendedoras, es decir, yo es que quiero dedicarme a esto, o que quiera obtener un trabajo bueno en este ámbito, ¿qué le podría recomendar? Ya, pues, bueno, a mí la verdad es que es difícil dar recomendaciones, yo nunca me he atrevido. Yo tuve la enorme suerte de que a mí esto me apasionaba y cuando yo empecé no había nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, ser pionero, entre comillas, de hacer cosas que nadie ha hecho todavía, pues no os he enseñado vídeos, pero pues de hacer castillos de fuegos artificiales, o de hacer el viento. O sea, había muchas cosas que yo iba desarrollando y que yo no las había visto nunca, ni nadie en el entorno había visto jamás cómo en el ordenador podía hacer cierto tipo de cosas. Y eso motiva muchísimo, obviamente, el hacer cosas nuevas. Las cosas que ya están hechas no motivan. Entonces, la experiencia mía es la de haber abierto camino con la ilusión que eso hace de todas las cosas que hace son nuevas, ¿no? Y eso pues te motiva muchísimo para todo. Yo a veces me lo he planteado, digo, si yo hubiera nacido ahora, bueno, digamos, estuviese ahora empezando, que me encanta, imagino que me seguiría encantando. Pero claro, ahora es un mundo, ahora lo que hay es que yo veo las películas que hacen de 3D y me acojono, es que no sé ni cómo coño hacen lo que hacen, ¿no? Y yo me he dedicado a esto toda la vida, pero están a tal nivel, la tecnología está a tal nivel que digamos, innovar o hacer algo nuevo está bastante como difícil. Te puede gustar mucho, obviamente, y dedicarte a esto, pero no es el caso mío, que cuando yo empezaba, que tuve la suerte de poder desarrollar cosas que no estaban hechas, ¿no? Pero vamos, en mi caso, yo desde luego, yo estuve un año en Estados Unidos, en ILM, una empresa de efectos especiales que hacían Star Wars y todo esto. Y yo, pues la experiencia mía es que yo me iría, desde luego. Yo me iría, claro, hace falta ser bueno también para que te cojan en un sitio de esos. Yo entré de desarrollador, pero ya ahora también la competencia de gente muy buena, animadores y modeladores, también es muy grande. Pero también hay muchas más empresas y hay mucho más trabajo que había antes. Ahora hay una película de 3D cada mes prácticamente, es que salen como churros ya. Y imagino yo estudios de Los Ángeles y estudios bueno, no solo en Los Ángeles, en Inglaterra y en muchos sitios, hay mucho. Y vamos, ves gente que se ha ido y que hace cosas, ¿no? Aquí en España, para ser sincero, no sé muy bien cómo está la cosa. Yo sé que hace unos años estaba muy mal. Lo que es arquitectura o lo que es televisión, lo que es anuncios y todo esto, prácticamente no hay. Lo que es películas sí se hacen, o sea, de vez en cuando alguna, incluso hecha en España, y con mucha calidad también. Entonces, es una pregunta difícil por el hecho de que, bueno, igual que tenéis vosotros un curso de 3D y tal, pues hay unos cuantos, ¿no? Y hay mucha gente, y lo mejor o lo peor de todo es que hay mucha gente muy buena también. Pero vamos, si yo tuviese algún consejo que dar es, si te gusta, macho, pasa de todo, haz lo que te gusta. Yo cuando empezaba, estuve 2 años, comentaba antes, que mis amigos me decían, tendrás que trabajar de algo, macho, porque no te vas a pasar la vida haciendo el gamba, con el ordenador. Y no me importaba gran cosa, yo estaba en esa época haciendo lo que más me apetecía, que era el desarrollo de un software de 3D, sin ninguna expectativa de que eso te fuera a dar de comer. Entonces, para mí, no hace falta ni ganar millonadas de dinero, ni ser un Bill Gates, ni nada. Realmente, si lo que te apasiona o te gusta es hacer eso, pues lo haces y acabarás encontrándote hueco seguro. Y es algo que va más, ¿eh? Hace unos años no estaba claro, porque los anuncios de televisión ya no usaban el 3D, pero ahora las películas, es que de aquí no sé cuánto tiempo, de aquí poco tiempo te pondrán actores reales que no sabes si son reales o virtuales. Y películas de 3D las hay a patadas ya, porque hay negocio, obviamente. Y hay mucho campo, yo creo que hay mucho campo ahí. Y yo admito que me queda un poco atrás en todo eso, en lo que es animación, vamos. Nos dedicamos al tiempo real, pero yo veo las películas que hacen ahora y me acojonan de ver las cosas que se hacen. Pero que a ver hay mucho. Y yo creo que la gente que se mete en gráficos 3D y en videojuegos es porque sienten un poco la vocación, igual que la sentí yo, ¿no? Es algo que te gusta mucho, lo que es el 3D
es casi como si tienes un sueño y lo puedes visualizar, ¿no?, en 3 dimensiones y crear un mundo que lo ves dentro del ordenador. Eso a mí me llamaba mucho y sé que hay mucha gente que es casi una vocación, es casi la vocación de pintor de ahora, ¿no?, de lo que tenían en el Renacimiento, que la gente se dedicaba a pintar porque era la tecnología más grande, pues ahora es el 3D. Y yo creo que como campo hay mucho. Lo cierto es que en la época que vivimos de crisis y de todo, pues está jodido todo, está difícil, incluso encontrar empresas para poder trabajar y todo, ¿no? Pero yo no me lo pensaría mucho para buscar algo fuera y si fuese posible, no por el hecho de irse fuera, por lo que aprendes estando en otro entorno con la gente. Yo recuerdo cuando fui a Estados Unidos que era como muy típico decir, no, si allí son como infantiles, allí no saben nada, allí eres el rey del mambo, y de eso nada. Vas a una empresa de estas y allí la gente sabe un huevo, son muy buenos, tienen Oscars y porque se lo merecen, porque son gente muy buena. Y claro, se aprende de la gente que tienes alrededor. Nadie inventamos nada, al final todo lo que sabemos lo sabemos de alrededor. Entonces, estar en un entorno donde la gente que tienes alrededor es muy buena, a ti te hace muy bueno también. Y desde luego yo solo intentaría, si me gustase el 3D ahora y la animación y modelado y todo esto, buscaría en los sitios que se está haciendo mucho y muy bueno. Y que en España se hace algo, y la verdad es que estoy yo al margen, no conozco, pero sí que ves cosas que se están haciendo en España de cine, y fuera de España, en Inglaterra, Estados Unidos, y eso se está haciendo mucho también. Tiene por contra que es verdad que se está haciendo mucho, con lo cual motiva menos, ¿no?, el hecho de que hay tanto, que no eres pionero en nada prácticamente. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Si te gusta hacerlo, siempre puedes hacer cosas nuevas y cosas que no se hayan hecho también. Pero vamos, a mí dar consejos siempre se da muy mal, no me gusta dar consejos. Cada uno es un mundo y no se puede replicar la experiencia de uno en otro. Tú estuviste en unas condiciones y surgieron las cosas de una manera y ahora son de otras. Habrá otro tipo de oportunidades ahora, por supuesto. Y en fin, cada uno, yo creo que la única que puedes decir es si te gusta y lo tienes claro, pues dedícate a eso, no mires otras cosas, ¿no? ¿Alguna cosilla más? En 5 minutitos te pido un último favor. La verdad que no había visto las imágenes estas últimas que has puesto de Gran Hermano. Sí. Me ha sorprendido la parte de realización en 3D en tiempo real. ¿Queda algo por hacer en la parte de televisión? O sea, el nivel de realismo y de integración que se ha conseguido es brutal. O sea, me parece, no sé, ahí... Hombre, el 3D todavía es difícil hacer, ¿eh? Que parezca real es muy difícil, y es esto que llamamos la teletransportación sí que es una idea nueva nuestra, no lo está haciendo nadie. De hecho, hemos patentado la idea de traquear los pies y poner las sombras y los reflejos y demás. La competencia nuestra no está haciendo nada, son empresas mucho más grandes que nosotros, sin embargo, por ahí entramos nosotros. La gente que quiere esta tecnología, los demás no la tienen. Ya digo que todo es copiable y a saber qué pasa de aquí 2 años, pero al fin y al cabo, igual que esto de educación que os estamos diciendo, es nuevo. Que yo en el SIMO o en el BET o en otras ferias, yo no veo a nadie haciendo nada ni parecido. Están todos con las Oculus o con el e-learning y con las plataformas de educación y tal, pero... o sea, que cosas nuevas siempre hay, estás viendo, ¿no? Y en televisión, claro que quedan. Los platos virtuales, de hecho, no se usan tanto por la complejidad que tienen de uso y lo difícil que es que sean realistas. Es que siempre quieren que parezca real, y que parezca real, todavía hoy, incluso con los programas que existen, es muy difícil. Requiere que el modelador tenga mucho gusto, sepa lo que está haciendo. Es como un fotógrafo, no cualquiera puede tener una cámara, pero hacer fotografías buenas hay gente que sabe y gente que no. Y hacer un modelo en 3D y que tú lo veas y digas, hostia, parece real, tiene mucha tela. No se hace tan fácilmente, ni siquiera con las herramientas que hay ahora. Y en televisión todavía ahí se está difícil. O sea, no te creas que... En este caso, pues este tipo de gráficos sí, porque es muy electrónico y está con fondos muy contrastados, muy oscuros, y ahí es más fácil. Pero en entornos más realistas y más domésticos, de casas o de escenarios, todavía es difícil hacer algo que sea creíble como real. Y en televisión,
Bueno, yo creo que sí que hay mucho, y sobre todo la televisión interactiva, la televisión que tú te pones las gafitas y ves, igual te pones tus gafitas o lo que estás viendo y ves anuncios que no ven otros. O sea, tú estoy haciendo una retransmisión de fútbol, igual tú ves unos anuncios y tú ves otros y tú ves otros. O en un programa de estos, igual en una parte de España les ponemos en una pantalla un anuncio y en otra se ponen otro. O el sistema que tú tienes en casa recibe la señal cruda y aquí se pone el propio grafismo, que depende de quién eres. Igual si por ser tú te voy a promocionar un anuncio en concreto, ¿no? Y parece un poco que la tele va por ahí. Y no tanto como el broadcast que conocemos ahora, sino como una cosa más personalizada y sobre todo que estamos hasta los huevos todos de los anuncios, pues van por ahí los tiros. Te van a meter anuncios hasta las orejas. Y además para ti, tú te llamas Juanita, sé que quieres comprar faldas, pues ahí voy y te vendo eso. Y como todo está relacionado con la imagen y todos vemos películas y vídeos y conectados a internet y todo, bueno, lo que oímos todos estos días, ¿no? Que nos espían constantemente, saben ya lo que quieres, lo que te gusta, lo que haces y por ahí se mueven cosas. A nosotros nos piden ya, y son pruebas de que una gente igual se pone las gafitas y en su casa ve una retransmisión o ve un programa, pero lo que es la publicidad sale localizada para esa persona y la interacción de vuelta con el programa de concursos o de estadísticas y cosas. O sea, por ahí va mucho. Lo que es a nivel gráfico no te sé decir, porque todo el tema del estéreo, decíamos antes, hace unos pocos años todo era el estéreo, y ya veis, el estéreo se ha quedado para los videojuegos. A nivel de televisión no se está haciendo nada en estéreo. Y mira que fue una moda, todavía venden televisores estéreos y tal, y no parece que haya mucho por ahí que rascar. O sea que muchas veces son modas y no se sabe hasta dónde van a llegar. Es muy difícil saber, yo no sabría decirte. Lo que sí parece claro es que el tema de televisión tal cual lo conocemos va desapareciendo. Y no hay más que tener hijos pequeños para saber que ellos se ven sus películas con el iPad, pasan de la tele. Y cuando no entienden que les pongan publicidad, cojones, ¿aquí por qué me ponen nada? ¿Por qué me paran la película? ¿No? Y no es como nosotros que llegabas a casa y te ponen la tele. Ellos se van a casa y se ponen el iPad. Con lo cual todo el tema de televisión está cambiando mucho. Yo no sabría decirte a dónde va a llegar o cómo, si vamos a acabar todos con una Oculus viendo la tele, en el caso de que no te marees, ¿no? Y no vomites, o cómo acabará el tema. Está muy difícil de saber. Pero sí sabe cuáles son sus siguientes desarrollos. O sea, que sí intuye algo. No, nosotros... Tú siempre dices que no sabes, pero a Ricardo no se le acaban las ideas. ¿Y eso es? No, pero para la próxima feria, pues lo que decías tú hace un momento, poner presentadores, imagínate esta misma idea, yo estoy en Singapur y me abro mi portátil y estoy hablando con la televisión en las noticias. Y aparezco además en la mesa al lado del presentador, hablando con él y comentándole lo que está pasando allí, si es un tsunami o lo que sea, ¿no? Y digamos, presentadores remotos que los puedes tener integrados en un solo entorno. O sea, a ese nivel... Por supuesto que se nos ocurren ideas, incluso en la próxima feria que el presentador entre y salga de los vídeos, entre y salga o sea, formas de utilizar la herramienta novedosas, siempre estamos pensando, ¿no? Pero es un poco en nuestro nicho, en lo que nosotros hacemos y enfocados aquí, sí. Pero a nivel genérico es todo tan especializado y cada uno en su campo y todo que yo no me atrevería a saber por dónde van a ir los tiros, ¿no? Ya. Muchas gracias, Hugo, por haber venido. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Gracias a vosotros también.